Buenas noches. En esta oportunidad, nuestro grupo número 4 va a exponer acerca del ensayo del contenido de humedad, que es perteneciente al laboratorio realizado en el curso de Tecnología del Concreto 1. Siguiente. Bien, antes de comenzar con el procedimiento del ensayo descrito, vamos a dar una breve introducción. Cuando se realiza un diseño de mezcla, debemos seleccionar a los agregados que previamente hayan sido sometidos a distintos ensayos y que cumplan con los requerimientos de las distintas normas nacionales e internacionales. Uno de los ensayos más importantes que se debe realizar es el del contenido de humedad. Podemos comentar que la humedad nos indica el contenido de agua presente en una muestra de agregado fino o grueso. Siguiente. Bien, como objetivo podemos establecer que el procedimiento para determinar el contenido total de humedad evaporable en una muestra de agregado fino y grueso mediante el proceso de secado, siguiendo las reglas establecidas en las normas técnicas peruanas correspondientes. Siguiente. Ahora tenemos el marco teórico. Como primera parte, debemos tener claros los conceptos que están establecidos en las normas técnicas peruanas. Una de ellas es la norma técnica peruana 339.185, que lleva por título Agregados, determinación del contenido de humedad total evaporable de agregados por secado, método de ensayo. Otra norma también que hemos utilizado para el presente informe es la 339.047. Esta norma nos da los distintos conceptos de, por ejemplo, de agregados, qué es humedad, qué es eh, el concreto, entre otros. Y por último tenemos a la norma ASTM C566, que lleva por título Método de prueba estándar para el contenido de humedad total evaporable del agregado mediante secado. Siguiente. Ahora definamos lo que es el contenido de humedad. En el gráfico podemos observar de forma, de forma amigable cómo se puede representar un agregado o un suelo, por ejemplo. Tenemos la parte blanca que viene a representar los vacíos o también se puede llamar la porosidad, es decir, los espacios huecos del agregado. La parte celeste viene a ser la fase líquida, que es justamente el contenido de agua, que es lo que nos interesa, y la parte de mayor cantidad es la parte sólida, que es en sí la muestra seca, en este caso secado al horno. Una vez dicho esto, podemos establecer el contenido de humedad como la relación que existe entre el peso del agua respecto al peso de la muestra en estado seco. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, que está expresado en porcentaje, es por ello que se multiplica por 100. Siguiente. Antes de dar paso a mi compañero, quiero establecer unas consideraciones que se deben dar en el muestreo, las cuales se extrajo de la norma técnica peruana 339.185, en las que nos da una tabla con los distintos pesos mínimos que se deben tener de una muestra de agregado, sea fino o grueso, y que va a depender exclusivamente del tamaño máximo nominal del agregado. Para obtener este tamaño máximo nominal es necesario que previamente se haya hecho el ensayo de análisis granulométrico. Entonces, una vez tengamos el tamaño máximo nominal, podemos determinar cuál es la masa mínima que debe tener nuestro agregado. Como explicarán mis compañeros más adelante, para el caso del agregado grueso se tiene un tamaño máximo nominal de 1 pulgada y corresponde un peso mínimo de 4 kilogramos. Ahora continúa mi compañero Anthony Gamar. Continuando con la explicación, pasamos a la parte de los materiales. Siguiendo la norma, primero necesitamos una balanza que cumpla con una sensibilidad de un 0,1 punto por ciento y un horno que este debe alcanzar los 110 grados Celsius, entre un rango de más o menos 5 grados. Lo que se realizó en el laboratorio, usamos en la balanza número 5 junto con el horno número 8. En el horno se deja reposar el material hasta que esté completo y seco por 24 horas. Siguiente. Eh, Finalmente, un recipiente donde poder dejar el material y un agitador, de tal forma que en esta podamos ver los tres estados del material. En la parte más baja, el estado sólido, y siguiendo
con la parte donde podemos encontrar los limos y arcillas y siguiendo con el estado líquido y finalmente el gaseoso que es casi nulo. Siguiente. Bueno, procedimiento. Primero tenemos que pesar la masa. En este caso hicimos material de agregado fino y se tomó en cuenta 500 gramos. Luego secamos la masa en el horno por 24 horas, seguido de volver a pesar y comparar los resultados que hemos obtenido antes del ensayo y después. Y con esto podemos calcular el porcentaje de humedad que va a tener la muestra. Ahora continúo con mi compañero García. Sí, continuando con los resultados, bueno, esto es los resultados que se obtuvieron en el ensayo laboratorio, ¿no? El peso de la muestra en ambiente del agregado fino sería 500 gramos y su peso de la muestra seco al horno sería del agregado fino 499,5. Restando estos dos y dividiendo entre el peso seco al horno, según la fórmula que muestra en el contenido de humedad, obtenemos que el contenido de humedad en porcentaje es 0,1% para el agregado fino. Eh, para el agregado grueso tenemos que el peso de la muestra en ambiente es 4.501,3 gramos y el peso de la muestra seco al horno es 4.449,7 gramos. Si restamos estos dos resultados y lo dividimos entre el peso seco al horno, obtenemos el contenido de humedad que se muestra a continuación y que es 1,16 por ciento. El peso del agua lo podemos hallar también si queremos restando el peso de la muestra en ambiente y el peso seco al horno. Pero creo que no es necesario aquí. O sea, ahí están los resultados, ¿no? Que sería el peso del agua perdido sería 0,5 del agregado fino y del agregado grueso sería 51,6 gramos. Conclusiones, el contenido de humedad del agregado nos dice cuánta humedad tiene la muestra naturalmente, contando la humedad superficial y la absorción, ¿no? En los resultados se tuvo que un 0,1% del contenido de humedad en el agregado fino y un 1,16% del contenido de humedad en el agregado grueso. La humedad superficial se obtiene al restar el contenido de humedad menos la absorción del agregado. El porcentaje de absorción se obtiene en otro ensayo de acuerdo al NTP 400.021 y la NTP 400.022 para el agregado grueso y para el agregado fino, respectivamente. Recomendaciones. Hacer más ensayos del mismo tipo para tener una mejor medición de contenido de humedad y corroborar si cumple las indicaciones de división estándar y error según la NTP 400.185. Hacer un correcto cuarteo de la muestra a ensayar para obtener una muestra significativa y reducir errores. Y la recomendación 3 sería, en caso de usar otra herramienta que no sea el horno para el secado de la muestra, tener cuidado que algunas partículas de la muestra no exploten, ya que se pierde partículas de la muestra y altera el ensayo. En nuestra bibliografía, anotamos más que todo las NTPs, que son la 400.185, es nuestro método de ensayo de este ensayo de contenido de humedad. La NTP 339.047, que es las definiciones sobre concreto y agregados. La NTP 400.021, que trata sobre el porcentaje de absorción, ¿no? Del agregado grueso. Y la NTP 4, no, bueno, la NTP 400.022 para la absorción del agregado fino. Y bueno, y por último es la NTP 339.010, que es la extracción y preparación de muestras. Con eso sería todo. Muchas gracias.